¿Qué es una megalópolis? La palabra megalópolis es un término relativamente nuevo, el cual se utiliza para llamar a áreas urbanas que tienen un gran tamaño y las cuales el número de habitantes es muy importante. Es un conjunto de áreas metropolitanas que se encuentran ubicadas cercanamente y que juntas son un importante aporte poblacional y económico para la región en la cual están ubicadas. La megalópolis se forma como una consecuencia del crecimiento de una ciudad determinada, hasta hacer contacto con otra área de influencia en una diferente ciudad y así sucesivamente. Características de una megalópolis. 1. Para ser considerada una megalópolis, la ciudad deberá tener al menos 10 millones de personas. 2. El crecimiento de esta ciudad es muy rápido. 3. Posee un mercado de dinero concentrado, el cual va desde la capital del país hasta las mayores instituciones financieras, bolsas de valores y compañías de seguro. 4. Forma una revolución en la distribución de la tierra, creando un nuevo patrón de simbiosis entre lo rural y lo urbano, en parte como resultado de un nuevo contraataque de los fabricantes de áreas suburbanas. Historia. Cuando se habla de megalópolis conviene tener en cuenta la escala de la época. Antes del siglo XX, lo más semejante a una megalópolis eran las grandes urbes metropolitanas como Roma, Alejandría, Constantinopla, Bagdad. Aunque megalópolis en el sentido estricto moderno de la palabra recién son un fenómeno de la sociedad industrial a partir del siglo XX, ciclo en el cual se verifican masivas y continuas migraciones globales. Las estimaciones de estos núcleos, dada su excesiva superficie y a la inclusión de grandes zonas vacías, la gobernabilidad de estas con asentamientos en varios estados o provincias, lo que provoca que sus dimensiones sean difícilmente cuantificables al no existir una administración centralizada. Un ejemplo es la megalópolis estadounidense, como una nueva Roma, hecha un poco a figura en la presente época de aquello que fue la Roma imperial del antiguo mundo. El Atlántico parece ser el mar Mediterráneo de esta nueva megalópolis de dimensiones extraordinarias. Esta comparación anticipa el análisis que desemboca para 3 centros de desarrollo urbano presentados en 1975. En el proceso de urbanización, básicamente al unirse 2 o más metrópolis, se forma una gran conurbación o megalópolis, que es un concepto diferente de ciudad como nuevas soluciones y nuevos problemas. El urbanismo romano. En la época romana se fundaron numerosas ciudades y la mayoría de las existentes se desarrollaron enormemente. Roma era la ciudad más grande del imperio y su capital, que llegó a tener más de 1 millón de habitantes. Todas las demás ciudades se configuraron imitando a Roma, tanto su estructura como las costumbres de vida. La ciudad de Roma tenía plantas rectangulares. Sus calles discurrían paralelas y perpendiculares a las demás. Las 2 calles principales eran el Cardo, del norte a sur, y el Decunanus, del este al oeste. En su cruce estaban los foros, que eran las plazas donde tenían lugar la vida política, cultural y social. En el foro había pórticos y estatuas de emperadores y vecinos importantes. Alrededor del foro estaban los edificios más importantes de la ciudad, como son el Capitolio, la Curia y las basílicas. También cerca del foro habían tiendas, mercados y talleres de artesanos. La ciudad de Roma tenía diversos servicios para los ciudadanos, tales como el teatro, fuentes públicas, cloacas, etc. Arquitectura romana.
Los romanos fueron excelentes constructores, ya que en la mayor parte de sus construcciones todavía hoy se mantienen en pie. Crearon técnicas que hoy se siguen empleando. En cuestión de materiales, inventaron el cemento, que es una mezcla de cal y arcilla, y el hormigón, que es una mezcla de piedra, arena y agua, y cal o cemento. También desarrollaron nuevos elementos de construcción y extendieron el uso del arco, las bóvedas y las cúpulas. Los romanos decoraban las paredes con pinturas y los suelos con mosaicos. Las construcciones romanas se realizaban para cubrir las necesidades de la población, por lo que tenían siempre un sentido práctico. Además, los edificios se construían muy grandes para dar visibilidad a su poder. Tipo de edificaciones romanas. Habían edificios religiosos como los templos, dedicados a las diversas divinidades, donde se ofrecían ritos religiosos. Entre los edificios dedicados a la política y la economía destacaron la curia, que era el lugar de reunión del Senado, y la basílica, en la que habían intercambio de comercial y administraban justicia. También se construían monumentos conmemorativos para recordar hechos importantes y victorias en las guerras o batallas, como el Arco de Triunfo. Habían edificios para el ocio. En los anfiteatros tenían lugar las luchas entre gladiadores. En los teatros representaban tragedias y comedias. Y en los circos celebraban carreras de cuadrigas. También se construían edificios para el cuidado del cuerpo, como gimnasios y las termas, donde los romanos tomaban baños de agua fría o caliente y podían hacer ejercicios deportivos. Se hacían obras públicas en todo el imperio para conectar mediante calzadas y puentes, y para abastecer de agua a la población con acueductos. La domus era una casa unifamiliar, por lo general de una sola planta. Estas residencias eran propias de las familias ricas de las ciudades. No tenían ventanas hacia la calle, ya que las habitaciones estaban alrededor de un patio central, del que recibían luz. Las habitaciones se solían decorar con pinturas y mosaicos en el suelo. En ocasiones tenían algunas habitaciones que daban hacia la calle, llamadas tabernae, que alquilaban a comerciantes que las usaban como tiendas. Las ínsulas eran edificios de varios pisos, compuestas por pequeñas viviendas, sin ventanas y donde vivían la mayoría de la población. Normalmente eran edificios de un solo propietario, que alquilaba por separado las viviendas a personas humildes. Su construcción era muy buena, de una buena calidad, abundaba la madera y ladrillo, no tenía agua corriente o solo había una escalera para acceder a todas las viviendas. La villa era una construcción propia del terreno rural. Se edificaban en las grandes explotaciones agrícolas y pertenecían a los dueños de la explotación. Había una gran mansión donde vivía el propietario y pequeñas chozas para los campesinos y esclavos que trabajaban allí. También habían almacenes, bodegas, corrales, caballerizas, etc. Solían tener máquinas como molinos y prensas para producir vino y aceites. La ciudad de Tokio tiene alrededor de 36 millones de habitantes, llegando a ser la ciudad más poblada del mundo. A pesar de tener demasiados habitantes, su índice de delincuencia es baja, llegando a ser la segunda ciudad más segura después de Singapur. La estructura de Tokio puede parecer desordenada, un crecimiento urbano descontrolado, y de hecho es así, se podría resumir como una superposición de redes e infraestructuras. Pero dentro de este desorden destaca las estaciones de trenes, el metro, que conecta en la ciudad. Afuera de las estaciones se desarrolla un área de influencia,
A medida que nos alejamos de estos focos, la densidad baja, la altura de los edificios disminuye, aumentan las viviendas y actividad comercial. Se podría entender como pequeñas ciudades independientes, interconectadas entre sí con trenes. Megalópolis de Latinoamérica, Ciudad de México. La zona metropolitana del Valle de México está formada por 16 demarcaciones de la capital más 59 municipios conurbados del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo. Toda esta zona forma una gran e impresionante urbe. La población total del Valle de México es de 22 millones de habitantes, la que lo posiciona como una de las mayores aglomeraciones urbanas del mundo y la más grande del continente americano y del mundo hispanohablante. Ahora, tomando en cuenta un grupo de áreas metropolitanas en el centro del país cercano al Valle de México, se forma la megalópolis de México, una de las regiones con mayor población del planeta, con una población de 28 millones de habitantes. Está dividido en 16 delegaciones y 300 colonias, cuyas características podrán sorprender a quienes la visitan por primera vez. Su enormidad es fascinante. Es también el principal centro político, académico, económico, de modas, financiero, empresarial y cultural de México. La ciudad fue fundada por los mexicas en 1325 en el centro del lago de Texcoco, con el nombre de México Tenochtitlán. Esta gran urbe se convirtió en la capital del Imperio Azteca. En el siglo XVI, los mexicas fueron derrotados a manos del emergente Imperio Español en el año 1521. La ciudad, sobre lo que antiguamente era el Lagus de la Cuenca de México, el sistema lacustre fue secado artificialmente durante el virreinato para evitar inundaciones. La Ciudad de México cuenta con parques y bosques, algunos de ellos clasificados como Reserva Natural Protegido. El bosque de Chapultepec es el bosque más grande de América Latina. Ahí se encuentra el único castillo real en América, el Castillo de Chapultepec. La Villa de Guadalupe es el segundo santuario católico más visitado del mundo, después del Vaticano, con 14 millones de visitantes al año. La Ciudad de los Palacios es uno de los apodos de la Ciudad de México, ya que cuenta con mayor cantidad de estos en el continente. México cuenta con 170 museos, ocupando el segundo lugar a nivel mundial con más museos, solo por debajo de Londres. La oferta cultural de México es comparado con lo de los grandes urbes, como Buenos Aires, París y Madrid. El estilo arquitectónico de la ciudad son colonial, art déco, art nouveau, neogótico, neoclásico y la fusión de estos con el arte mexicano. También el arte californiano, y podemos encontrar edificios modernos y contemporáneos. Shanghái. Esta ciudad hoy en día es una de las más famosas de China. Se había mantenido en la sombra hasta el siglo XVIII. Hasta aquel entonces se trataba tan solo de un pueblecito que vivía de la pesca. Sin embargo, hacia mediados del siglo XIX llegaron a esta zona los británicos con barcos cargados de opio procedentes de la India. A principios del siglo XX, la población de Shanghái había crecido y se encontraba cercana al 1.000.000 de habitantes. Hoy en día, Shanghái es una gran megalópolis que no para de crecer.
puentes imposibles con varios niveles, edificios que se pierden en el más allá del infinito, avenidas anchas plagadas de luces, centros comerciales inmensos y más de 400 kilómetros de metro convierten a Shanghái en la ciudad del futuro por excelencia, así como la ciudad que hace China sea una de las potencias económicas más fuertes del momento. Shanghái es administrativamente igual a una provincia y está dividida en 18 distritos y un condado. No hay un único distrito central en la ciudad, ya que el centro urbano se extiende a través de varios distritos. 9 de los distritos gobiernan Puxi o en el casco antiguo de Shanghái, en la orilla oeste del río Huangpu. Estos nuevos distritos o barrios son conocidos como el Shanghái verdadero. 8 distritos son ciudades satélite y la isla de Chongming. Me he equivocado como una vez. ¿Por qué usted tiene que ver otro? Ya te paso. Características. Shanghái se asienta en una llanura aluvial, por lo que la mayoría de sus 6.218 kilómetros cuadrados son terreno llano de 4 metros de elevación media. El punto más alto se encuentra en la isla Dajinshan con 103 metros. La ciudad posee diversos ríos, canales, riachuelos y lagos, siendo conocida por la riqueza del agua del área drenada del lago Taiyu. El centro urbano es de alta densidad, donde se levantan diversos edificios. La periferia residencial bordea el centro de Shanghái. Comprende diferentes usos, pero de manera predominante el residencial. La urbanización es dispersa, pero se expande de manera continua. La periferia mixta, tejido urbano caracterizado por la misticidad de uso terciario y residencial que cohabitan, se presenta de forma discontinua. Y la periferia dispersa, este tejido de suelo rural o agrario, pero con abundantes edificaciones de este tipo. Es un continuo urbano que une ciudades entre sí y que solo se detiene por accidentes topográficos. Se puede sentir cómo penetra en el mundo de la arquitectura. Hoy en día hay más de 1.400 edificios históricos y de interés científico en Shanghái. La urbe consta de 6 tipos de edificios básicamente: estructuras antiguas, estructuras del Bund, antiguas residencias de figuras históricas eminentes, edificios religiosos, edificios residenciales y edificios públicos. A un lado del río Huangpu, el Bund, y al otro lado la ciudad de Pudong. Si el Bund nos transporta a los pasados años 30, el Pudong nos lleva más bien a los años 2050. El paisaje que nos ofrece es propio de una película de ciencia ficción, con rascacielos y edificios de diseño futurista que se elevan en este barrio de la ciudad. En el Pudong podemos encontrar a uno de los edificios más altos del mundo, con casi 500 metros de altura y 101 pisos. Al otro lado del Pudong se encuentra el mar, por lo que el río está repleto de barcos mercantes que entran y salen, así como ferries que se encargan de llevar a la gente a la otra orilla. Así que, después de caminar a lo largo del paseo del Bund, llegamos a la antigua ciudad de China. En esta zona antigua de la ciudad se puede visitar el templo de Confucio y el jardín Yu, sencillo pero bonito. Los Sikumen eran barrios que combinaban el estilo arquitectónico propio de China con elementos occidentales, sobre todo en los arcos de piedra que rodean las puertas de la entrada de las casas. Al día de hoy, el entramado de las calles de los Sikumen ha sido renovado y en ellas han sido instaladas multitud de tiendas de toda clase que atraen tanto a turistas como lugareños. Sin embargo, en algunos rincones aún se pueden encontrar restos de aquella arquitectura que caracterizaba estas zonas, y al pasear por estas callejuelas aisladas del bullicio de la ciudad,
es una experiencia agradable. Este gusto arquitectónico por mezclar lo chino con lo occidental parece perdurar hoy en día. Es por eso que cuando caminas por las grandes avenidas de Shanghái te puedes encontrar con diseños tan rocambolescos como este, que para ellos parece de lo más europeo y elegante. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back. Las ciudades son sitios que sufren cambios de acuerdo a los diferentes procesos que ocurren en ellas, la forma en que se organiza su comunidad y el paso del tiempo. ¿Cómo es una ciudad moderna? ¿Qué requisitos se debe tener para satisfacer las necesidades de los usuarios y a su vez ser amigables con el medio ambiente? Vamos a ver las siguientes características.
1. Revisar y, si fuera necesario, cambiar la forma de organización y uso del territorio de las ciudades. 2. Extender los servicios públicos al conjunto de la sociedad como agua potable, servicio de cloacas, electricidad, internet, gas, entre otros. 3. La construcción de construcciones ecológicas de los nuevos edificios o viviendas, así como reformar o restaurar las más antiguas para que sean más sustentables. 4. Se tiene que planificar una matriz energética basada en energías renovables y que sea diversa, además de impulsar el uso de energías limpias tanto en forma de doméstico, sino también en uso industrial. 5. Se debe promover la preservación de espacios verdes y aumentar la extensión si es escasa. 6. Invertir y desarrollar estrategias de movilidad sustentable en las ciudades y que fomente y mejore el transporte público, bicicletas y otros medios ecológicos. 7. Priorizar el uso de tecnología ecológica y eficiente de energía. 8. Promover el ahorro energético y el uso racional de energía en todas las áreas de la ciudad. 9. Desarrollar programas de constante de reciclaje de todo tipo de materiales. 10. Realizar acciones y políticas que logren la reducción de desigualdad social y la pobreza. Durante la última década, China ha estado en una misión para construir la ciudad más grande del mundo mediante la combinación de una serie de grandes ciudades en una megaciudad gigante. Con una población actual de aproximadamente 57 millones alojado dentro de un perímetro de 15.000 millas cuadradas, el delta del río Perla es una región aproximadamente del tamaño de Virginia Occidental, pero con 30 veces más personas. Se compone de las ciudades de Shenzhen, Dongguan, Guizhou, Zhuhai, Songshan, Tianjin, Guangzhou, Foshan, Shaoxing. La población de cada ciudad se extiende de cerca de $2 millones a más de $14 millones, lo que, en 2030, China espera unir en un todopoderosa megaciudad con una producción económica de alrededor de $2 billones. Si eso es factible es todavía un misterio, pero es uno del país se establece en la resolución. China ha tenido durante mucho tiempo una gran población. En 1897 el país contenía 363 millones de personas, todavía 45 millones más que la población actual de los Estados Unidos. No fue hasta un siglo más tarde, sin embargo, que la población rural del delta del río Perla comenzó a tomar forma como un centro urbano durante los auges de fabricación y tecnología de la década de 1990. A principios de la década de 2000, los cambios eran claramente visibles. Tomar la fotografía por satélite de la NASA durante un periodo de 30 años. Aquí es 1973. Las regiones grises tenues son los proyectos de infraestructura con rapidez a aparecer alrededor de la región. Y aquí es 2003. Industria a lo largo del río Perla está empezando a sacar provecho de la oportunidad para el comercio. Durante los próximos años, las poblaciones de verdad comenzaron a explotar. Poblaciones de las 9 ciudades cada eclipsaron la marca de 1 millón. Por último, en 2008, el gobierno chino anunció sus planes oficiales para fusionar las 9 ciudades en una gigantesca megaciudad. Para hacer que la megaciudad delta del río Perla en una realidad, China ha estado reduciendo rápidamente su construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, hospitales y fábricas, con una cantidad finita de tierra, que ha supuesto la demolición de estructuras existentes que se encuentran ya sea viejo o en mal estado. Aquí, un rascacielos residencial se arrasó para hacer espacio para un centro de tráfico. La mayor parte de esto era desierto. Ahora hay una fastuosa metrópolis, la ciudad del desierto con el crecimiento más rápido, Dubái. Cuando llegué por primera vez, nada de esto existía. Era un enorme y gigantesco desierto. Construir una ciudad como esta, en uno de los lugares más cálidos e inhóspitos de la Tierra, parece imposible. ¿Cómo lo han hecho los ingenieros?
Desmontando la ciudad. Ciudad del desierto, Dubái. 8 de la mañana en Dubái. La temperatura pronto alcanzará los 40 grados. Pero sus 2 millones de habitantes no tienen que preocuparse por el abrasador calor, ni saber mucho sobre la tecnología que los mantiene con vida. La maravilla tecnológica más visible de la ciudad es el Burj Khalifa. Con 828 metros de altura, casi un 50% más que la Torre CN, es el rascacielos más alto del mundo. Si extraemos su capa de cristal, podemos observar su bulliciosa actividad. Hasta 35.000 personas pueden vivir y trabajar en este invernadero gigante. ¿Qué es lo que evita que se asen vivos? La respuesta es corta: agua. 3/4 millón de litros al día solo para este edificio. Encontrar toda esta agua en uno de los lugares más secos de la Tierra fue un enorme desafío cuando empezó el auge de la construcción hace 40 años. No hay ríos en la ciudad y apenas llueve. Y sin embargo, Dubái está llena de agua. ¿Cómo es posible? La respuesta se encuentra a 80 kilómetros al este, en las montañas Al-Hayat. Hace 2 millones de años, Dubái era un lugar muy húmedo. Donde ahora están los rascacielos, fluían unos ríos enormes a través de una fértil y exuberante llanura de inundación. Pero con el tiempo, las temperaturas subieron y los ríos se secaron. Cuando los desiertos devoraron el área, el agua se filtró. Pero no desapareció toda, alguna se metió bajo tierra. Y hoy en día aún fluye por las rocas, en las profundidades de la ciudad. El agua antigua impulsó la explosión de crecimiento de Dubái, pero no es lo bastante grande como para saciar la sed de esta metrópolis en expansión. Hoy en día, la ciudad depende de enormes plantas de desalinización que convierten el agua de mar en agua dulce. Pero bombear el agua por la ciudad y dentro de edificios como el Burj Khalifa es un tremendo desafío. Usar una sola bomba gigante para transportar el agua hasta la cima de un edificio tan alto como el Burj Khalifa podría ser peligroso. Hacer que el agua suba tan alto supone una presión extrema. Eso podría hacer que las tuberías explotasen. Así que los ingenieros bombean el agua en varias fases. Primero la bombean hasta una gran reserva en la planta 40. Después a varios tanques de 800.000 litros, hasta que alcanza la cima del edificio. Entonces el agua cae simplemente por su propio peso. Pasan 3/4 millón de litros al día a través del Burj Khalifa. Lo suficiente para tener felices a sus ocupantes. Los ingenieros usan esta ingeniosa tecnología en toda la ciudad. Dubái tiene más de 200 rascacielos que están increíblemente sedientos. Sus capas de cristal ocultan miles de kilómetros de tuberías. Esas tuberías absorben millones de litros de agua cada minuto desde otras tuberías muy profundas bajo la arena, protegidas del calor abrasador. Estas arterias de acero suministran a cada habitante 550 litros de agua al día. Pero solo una fracción del suministro de agua de Dubái se destina al aseo o al consumo. El resto se usa para enfriar la ciudad. Esta es la calle más impresionante de Oriente Medio, la Sheikh Zayed Road de Dubái. Está atiborrada con 50 rascacielos, más por manzana que Manhattan.
Cada torre pesa hasta 250.000 de toneladas. Pero todo lo que hay alrededor y debajo, escondido bajo las calles y las aceras, es la suave arena del desierto. El gran desafío para los ingenieros de Dubái es evitar que esas torres se derrumben. Hace 30 millones de años, el choque de dos placas continentales empujó las montañas Al Hayar 3 kilómetros hacia arriba. Durante millones de años, el agua que caía sobre sus picos arrancaba rocas de las montañas y las arrastraba hasta Dubái. Ahí formaron una capa gruesa de grava. El carbonato cementó la grava de las montañas y la convirtió en un lecho de rocas. Hoy en día, esto está enterrado hasta 40 metros bajo la arena. Por eso Dubái es uno de los lugares del mundo que ofrece más resistencia para construir rascacielos. En países normales tienen el lecho de roca a poca profundidad, así que si escarbas unos pocos metros ya tendrías la profundidad necesaria para sostener un edificio alto. Esto es a lo que nos enfrentamos aquí cuando diseñamos. Tenemos que preocuparnos por si la arena está suelta o cementada. Estamos hablando de unas condiciones que existen hasta unos 25 o 30 metros por debajo de la tierra. Para llegar al lecho de roca, el equipo de Nasser debe perforar a través de 35 metros de arena. Entonces llenan los huecos con un lodo arcilloso grueso para impedir que se derrumbe. Después sueltan unos largos armazones de acero y bombean 100 toneladas de hormigón en cada agujero. Esto se endurece, formando una columna rígida llamada pilote de cimentación. En Manhattan, un edificio así necesita solo un puñado de pilotes para ponerse en pie. En Dubái necesita 250. Aplastan la tierra bajo el rascacielos contra unos cimientos de roca maciza. Ese es el secreto para construir edificios altos en Dubái. En los últimos 20 años, los ingenieros han construido un bosque de pilotes de cimentación bajo la ciudad. Hay casi más hormigón por manzana bajo la Sheikh Zayed Road que en cualquier otra calle del mundo. Pero sin esos pilares, Dubái, tal como lo conocemos, no existiría. Cuando el viento sopla desde el desierto, hay otra amenaza: la arena. Las poderosas tormentas de arena pueden aparecer de improviso. Corren por Dubái a velocidades despiadadas, lanzando miles de toneladas de arena por las calles. Las tormentas de arena más violentas pueden cerrar la ciudad durante días. En Dubái, los ingenieros han aprendido a trabajar con el viento. Han adaptado la forma de sus edificios para desviarlo y así poder sobrellevar incluso las tormentas más despiadadas. Dubái es la ciudad del desierto con el crecimiento más rápido del mundo. Para atraer a los más ricos y mantener su crecimiento, necesita ofrecer inmuebles frente a la playa. Pero tienen un suministro limitado. Así que los ingenieros idearon esto: la Palm Jumeirah, una isla artificial con forma de palmera gigante. Esta es una proeza monumental de la ingeniería.
Haciendo un corte en el océano se revela su verdadera escala. Tiene el tamaño de 800 campos de fútbol. Está dentro de una barrera hecha con 7 millones de toneladas de roca. 94 millones de toneladas de arena crean un espacio para más de 5.000 hogares. Un centro turístico de lujo en una isla construida en el océano. Inventos ingeniosos como este, ocultos tras la piel de la ciudad, que defienden su costa, extraen petróleo de las rocas, sujetan torres en la arena y bombean agua hacia los rascacielos. Han hecho que Dubái se alce de las dunas y se convierta en esta joya en el desierto. Para 2030, la capital nipona seguirá siendo la urbe con más personas a nivel mundial, aunque cabe destacar que tendrá menos habitantes que en la actualidad. La razón se centra en la edad de su población. Tan solo en la actualidad, el 25% de los japoneses son mayores de 65 años. De tal suerte, los estudios prevén que en 2030 la mitad de los empleos en Japón estarán ocupados por robots. Nueva Delhi, India. En la actualidad cuenta con 24.9 millones de habitantes, pero para 2030 aumentará hasta los 36 millones. Desgraciadamente, su infraestructura no está creciendo al mismo ritmo de su población. Tan solo en materia de vivienda, en Nueva Delhi, el 70% de los edificios que habrá de necesitar la ciudad aún no se han construido. Shanghái, China. Para 2030 se estima que su población pase de 22.9 a 30.7 millones de habitantes. Los análisis estiman que en 2030 Shanghái será la segunda ciudad más rica del mundo, aportando 743.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto Mundial, convirtiéndose además en la ciudad portuaria más rica y poderosa del mundo. Mumbai, India. Hoy en día la capital hindú cuenta con 20.7 millones de habitantes y para 2030 se estima que su población llegue hasta los 27.8 millones. Mumbai también es sede de la industria cinematográfica de aquel país, llamada Bollywood, y para 2030 podría rivalizar con la industria de Hollywood. En la actualidad, 3 de los 10 actores mejor pagados del mundo pertenecen a la industria cinematográfica hindú. Beijing, China. Para 2030, estudios de la Universidad de Oxford, la ONU y hasta la propia CIA confirman que China será la economía más poderosa del mundo y Beijing tiene un lugar privilegiado en ese futuro. Claro, si la contaminación no los mata antes. La capital de China será la cuarta ciudad más rica del mundo, aportando 594.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto del mundo, pero el costo puede ser muy caro. Por culpa de la contaminación, el 20% de los enfermos de cáncer en el mundo recientemente diagnosticados se concentran en China. Y para desgracia de los habitantes de Beijing, el aire que respiran no será seguro, sino hasta 2030. Dhaka, Bangladesh. En 1950, esta ciudad apenas albergaba 335.000 habitantes, pero para 2030 será la sexta ciudad más poblada del mundo, con 27.3 millones de personas. Su rápido crecimiento viene acompañado de una severa desigualdad. El 34% de su población son pobres. Karachi, Pakistán. Otra ciudad más del sureste asiático que crecerá increíblemente en los próximos 15 años. Los cálculos estiman que en 2030 Karachi tendrá 24.8 millones de habitantes, aunque algunos creen que podría llegar hasta los 30 millones. Para ese entonces, Karachi será la ciudad con más musulmanes en todo el mundo. El Cairo, Egipto.
La población en África sufrirá un incremento en los próximos años y la capital egipcia será la más poblada del continente, pasando de los 18.5 millones de habitantes que tiene hoy en día hasta los 24.5 millones en 2030. En la actualidad, Egipto vive un baby boom, registrando 1 millón de recién nacidos cada 6 meses. Para 2040, el Cairo podría alcanzar los 40 millones de habitantes. Lagos, Nigeria. En 1950 su población era apenas de 225,000 habitantes y para 2030 habrá aumentado 75 veces su tamaño. Nigeria crecerá 7% anual los próximos años, curiosamente gracias a la agricultura. Ahí está la importancia de Lagos, una ciudad portuaria con salida al Océano Atlántico, un importante punto para exportar sus productos. Ciudad de México, actualmente es la cuarta ciudad más grande del mundo y aunque su ritmo de crecimiento disminuirá en los próximos años, alcanzará la cifra de 23.8 millones de habitantes para 2030. La capital mexicana podría tener sus días contados por problemas tan grandes como la falta de agua, la contaminación, el hundimiento de su subsuelo e incluso la actividad geológica de la zona, ya que se espera un mega terremoto en la región para los próximos años, sin mencionar el vulcanismo imperante en la zona. Cualquiera de estos factores podrían provocar la desaparición o el colapso de la ciudad. Más abajo la lista la completan Sao Paulo, Brasil, que llegaría a 23.4 millones de habitantes, Osaka, Japón, con 20 millones, Kinshasa, República Democrática del Congo, con 19.9 millones, Nueva York, con 19.8 y Guangzhou, China, con 17.5 millones de habitantes. Como podemos ver, la población mundial se incrementará en el sureste asiático y África, mientras que Europa registrará un estancamiento en su población, lo mismo que Japón.